Hola Alejandro, muchas gracias. Hola Gerardo. Bueno, Hola. muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los colegas que deciden dedicarle un sábado a la profesión y a escuchar a un gran palabrero o palabrista como es Gerardo. La verdad que es un real orgullo y no fórmula de decirlo, porque Gerardo es un palabrista de ley y encabeza una asociación como es la Academia Norteamericana de la Lengua. Es una entidad que la verdad que enorgullece también por su perfil alto. A veces yo siento que en nuestras profesiones, seamos filólogos, traductores, intérpretes, correctores, inclusive periodistas y abogados que saben que la lengua como instrumento es muy importante, pero en general nosotras, los profesionales de la lengua, es como que nos arrinconan en el pedacito de la pobreza, del flower power y que somos hippies. Y verdad, el que opta por ser hippie y andar así por la vida está perfecto, pero en rigor de verdad, si somos honestos, todos entendemos que nos gustaría tener otra visibilidad, otra presencia, otra percepción en nuestras profesiones y otro ingreso. En ese sentido, un perfil como el de Gerardo, que es un académico, pero tiene esa cosa de su presencia fuerte en los medios y de la academia, es muy importante y lo agradecemos porque nos arrastra a nosotros en esa visibilización tan repetida quizás, pero tan real. Y Estados Unidos. Yo recuerdo que en el año 2004 estaba en el Congreso de la Lengua en Rosario y alguien deslizó que el siguiente congreso se haría en Estados Unidos, creo que fue San Antonio. Y hubo como un murmullo así de, y es importantísimo qué porcentaje enorme de los 450 millones de hispanohablantes que somos están en Estados Unidos, un país clave, no hace falta que lo diga en el planeta. Es muy importante esa presencia, no es lengua oficial todavía, pero es importantísima en cantidad y en calidad de la presencia hispana en Estados Unidos. Así que no solamente por la cultura que nos une a los hispanohablantes que estamos hoy acá, sino también por nuestras profesiones. Es un honor escuchar que nos cuentes, Gerardo, qué han estado haciendo, qué picardías tiene la Academia para el futuro, y bueno, que hablemos sobre el hispanunidismo. Muchísimas gracias, es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias, Aurora, y muchísimas gracias, Alejandro, y a todos ustedes que me ven o me escuchan. Es para mí un verdadero honor realmente, ¿no? Poder dirigirles hoy la palabra y contarles algo de lo que hacemos en la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Les diré que, aunque algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que la academia ha sido hasta hace poco, ¿no? La academia de la lengua más joven, de las 22, entonces hoy 23, con la Academia de Guinea Ecuatorial, ¿no? Ha sido la última en incorporarse, ¿no? A la ASALE, es decir, a la Asociación de Academias de la Lengua Española. La academia se fundó en el año 73, en 1973, un grupo realmente de pioneros, porque entonces realmente no se veía, ¿no? La importancia que iba a tener, ¿no? El español. Incluso había gente que pensaba que era un poco incluso absurdo, ¿no? Que hubiera una academia de la lengua en un país cuya lengua dominante es el inglés. Pero el tiempo ha pasado y hemos visto que aquellos pioneros realmente sí eran verdaderamente visionarios, ¿no? Porque se dieron cuenta de que el español iba a ser imparable. Entre ellos estaba Odón Betanzos, que tengo que mencionarlo como es natural, porque fue el director de la academia, el segundo director de la academia. El primero fue un chileno, Carlos McHale, por poco tiempo, un hombre mayor. Y después ya se hizo cargo de la academia Odón Betanzo durante muchos años, hasta el 2008, que 2007 realmente falleció, y en el 2008, ¿no? Los numerarios de esta academia pues me nombraron, ¿no? Director de la misma. Indudablemente la época de Odón fue una época distinta. Los medios eran también mucho más limitados que hoy, me refiero obviamente a las telecomunicaciones, ¿no? Pero en fin, de todas maneras, yo creo que hay que darle siempre crédito a Odón Betanzo y a aquel grupo, ¿no? De pioneros que mantuvieron la academia de una manera valiente, con muchísimo coraje y como digo siempre, con recursos muy limitados, ¿no? Ya después es interesante también mencionar que para que la academia norteamericana se incorporara al grupo de las academias de la lengua española, se tuvo que esperar hasta 1980. No todo el mundo, ya digo, no estaba
de acuerdo realmente con que se fundara una academia aquí en Estados Unidos. Incluso gente de la Real Academia también, ¿no? Pensaban que aquello no tenía ningún sentido. Y sin embargo fue un académico, precisamente un académico de la Real Academia, un gran filólogo que todos conocemos, claro, y admiramos, ¿no? Fue Dámaso Alonso. Y fue Dámaso Alonso realmente en el Congreso de Lima, uno de los congresos de la Academia de la Sale, ¿no? Impulsó realmente la idea de que tenía que existir una academia en Estados Unidos. Y fue gracias a él realmente, ¿no?, que de alguna manera inclinó el voto, ¿verdad?, hacia nosotros. Yo desde luego no estaba entonces, ¿no?, en aquel mundo. Yo llegué a Estados Unidos precisamente en el año 73, ¿no? Joven todavía, y desde entonces pues he residido en Nueva York. Básicamente mi residencia ha sido Nueva York y me he dedicado a la enseñanza universitaria en la City University of New York. No soy lingüista, o sea que en ese sentido tampoco he podido personalmente colaborar demasiado, ¿no?, con una cantidad enorme de proyectos lingüísticos, pero soy escritor, es decir, que para mí la palabra es lo primero. Es lo primero. Y el amor a la lengua española pues ha sido lo que me ha sustentado durante todos estos años y todavía, ¿no? Por supuesto que sí. Así que esa es un poco la idea de los comienzos de la Academia Norteamericana. Algunos me han preguntado ¿por qué norteamericana?, ¿no? Es decir, se extraña, obviamente, desde el punto de vista geográfico, pues está Canadá y está México, etcétera, ¿no? Según me cuentan, ya digo, yo no estaba entonces aquí, pero me cuentan que cuando se tuvo que registrar en Albany, ¿no?, esta asociación, digamos, ¿no?, sin fines de lucro, etcétera, pues no se podía, por razones jurídicas, no me pregunté exactamente por qué, pero no se podía utilizar el término Estados Unidos y se tuvo que usar norteamericana. Así que con eso nos hemos quedado, pero yo digo que hay gente que a veces no lo entiende, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, obviamente, desde un pequeño grupo de académicos, ¿no? Fue gente como, que digo yo, ¿no? Algunos, gente de Puerto Rico, hubo gente también del grupo de Colombia, en fin, gente que vivía aquí en Nueva York y, desde luego, una figura clave en aquel momento fue también uno de los grandes impulsores de la academia, fue Navarro Tomás, ¿eh? Ustedes conocen a Navarro Tomás como el famoso, ¿no?, autor de aquel libro de fonética, fonología, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después entraron en la academia gente como Sender, el gran novelista, que tampoco fue que colaborara demasiado con la academia, pero bueno, él desde luego aceptó ser numerario. Después estuvo también Guillén, en fin, una serie de nombres de los cuales, claro, estamos todos muy orgullosos, ¿no?, de que hayan pertenecido a la academia norteamericana. Ya digo, a partir del 80, pues la academia empezó a relacionarse, a integrarse, digamos, ¿no?, en todos los corpus, en en realidad todas las empresas, digámoslo así, ¿no?, que venían de la academia, de la Real Academia Española. Como ustedes saben, la Real Academia Española ha cambiado. Muchos dicen que tiene que cambiar todavía más, y yo creo que también lo hará, pero que ahora, a partir de, yo diría, de los últimos 15 años aproximadamente, quizás un poco más, un poco menos, ¿no?, la visión de la Real Academia Española ha cambiado. Ya no se trata solo de España, es decir, España en aquel momento, durante muchos años, obviamente, ¿no?, al fin y al cabo es la academia madre, por decirlo así, ¿no?, era la que llevaba o marcaba el rumbo, digamos, de todos los trabajos que se realizaban, como el diccionario, etcétera, ¿no? Pero ya en los últimos años se dieron cuenta de que tenían que compartir todo aquello, ¿no?, con las demás academias del mundo hispánico, ¿no? Y por supuesto ahí también entrábamos nosotros, es decir, la Academia Norteamericana, quizás al principio de una manera un poco digamos, tangencial, si quieren, ¿no? Pero ya después, poco a poco, nos hemos ido
incorporando, ¿no? Y trabajamos con todos realmente, ¿no? Los proyectos de la Real Academia Española o, por mejor decir, de la ASALE, es decir, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Hemos trabajado, o sea, obviamente la Academia tiene una serie de comisiones, ¿no? Y hemos trabajado pues en el diccionario y seguimos trabajando porque obviamente es un proyecto siempre en marcha, por decirlo así. Hoy en día además, gracias a ¿no? al mundo de las telecomunicaciones, en fin, el mundo de Internet, etcétera, pues se presta realmente, ¿no? A mantener el diccionario hasta cierto punto, claro está, ¿no? Siempre en línea, ¿no? Y muy actualizado. Hemos trabajado con ellos. Es importante siempre decir que lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente en el diccionario en particular es que aparezcan una serie de términos, ¿no? Que hemos llamado aquí en nuestra academia estadounidismos, ¿no? ¿Qué son los estadounidismos? Primero, el término estadounidismo tiene que aparecer en el diccionario y se refiere a palabras, a términos, a voces, ¿no? Que se utilizan en español, obviamente, que se utilizan aquí en Estados Unidos por los hispanos o por los hispanounidenses, que es un término que tratamos realmente de usar lo más posible, ¿no? Porque creo que, me parece a mí, ¿no? Que el término hispanounidense se aplica mucho mejor a todos aquellos que llevamos muchos años aquí, que vivimos en Estados Unidos, ¿no? Y que la mayoría somos bilingües, ¿verdad? Entonces, lo que se trata ahora es que de esos términos que a veces pueden ser formas angelicadas, a veces son a lo mejor al principio, ¿no? Cuando se comienza a utilizar falsos cognados, ¿no? Pero muchos de esos, ¿no? De esos términos, ¿no? De un momento que son parte de nuestra lengua, de una lengua, de un español. No sé si se puede hablar ya de un español de Estados Unidos, ¿no? Como se puede hablar de dominicanismos, ¿no? Por ejemplo, o de argentinismos, etcétera, ¿no? Indudablemente el español de Estados Unidos va a tener, lo tiene, ¿no? Y lo tendrá, supongo, ¿no? Una influencia muy grande del inglés. Eso no significa que este español sea peor, ¿verdad?, que los otros. Creo que no, creo que no. Creo que de alguna manera las lenguas se enriquecen en contacto, y en este caso es un poco, digamos, estamos un poco en el ojo del huracán, es decir, que lo que ocurre aquí, ¿verdad? Con algún término, con alguna palabra, con alguna expresión, etcétera, al poco tiempo se comienza a utilizar en otros países, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Que estos términos, digo, de estadounidismos, que les digo yo, por ejemplo, en la traducción aquí es fundamental, es verdad. Muchos de estos términos provienen de la traducción de términos ingleses. Pero ¿qué ocurre? Que no se pueden traducir, ustedes lo saben perfectamente, que son expertos en el tema, no se pueden traducir de manera literal, ¿no? Hay que buscar siempre unas equivalencias que obedezcan al, digamos, al contexto cultural del país en el que estamos, ¿no? El otro día me acuerdo pasando por una calle en Manhattan, pues un hospital y bueno, tenían los títulos, digamos, ¿no? En español y en inglés, se ponía emergencia, ¿no? Entonces, obviamente, viene de emergency cuando nosotros hemos usado siempre la urgencia. ¿Qué va a pasar? Simplemente que aquí vamos a decir emergencia, ¿no? Términos que digo yo, por ejemplo, que aunque insisten en español, se suelen utilizar de una manera más restringida. Por ejemplo, ¿qué digo yo? El término de controversial, ¿verdad? El término que se ha preferido hasta ahora ha sido controvertido, ¿no? Pero existe controversial en inglés. Entonces, obviamente, a los hispanounidenses, ¿no? Nos viene mucho mejor, es mucho más, no sé si sencillo, pero sí más natural, ¿no? Pues hablar en este caso de controversial. Y así ahí digo, hay muchísimos y es lo que queremos, ¿no? Que aparezcan en el diccionario con la marca, claro está, la marca de Estados Unidos en el diccionario. Hemos trabajado también en la ortografía, ¿no? Que son los grandes, digamos, dentro de la ortografía, el diccionario, fundamentalmente, ¿no? Me parece que son pilares, ¿no? Pilares de la lengua española. Y ahora
estamos trabajando, y me refiero solamente a nuestros trabajos, nuestra colaboración con La Real o con Asale, ¿no? Estamos trabajando en varios frentes, ¿no? Uno de los frentes es un glosario que se está preparando ahora. De hecho, yo salgo para España, para Madrid, Salamanca, el martes, este mismo martes, y allí hay una comisión interacadémica en Salamanca formada por varios miembros, ¿no?, de otras academias, que se va a dedicar a, está ya muy avanzado el trabajo, ¿no? Muy, prácticamente casi terminado, por decirlo así, ¿no? A un glosario de términos gramaticales, lo cual me parece importante y muy necesario. Ahora bien, uno piensa, bueno, de acuerdo, incluso con la gramática, cuando se trabajó en la gramática, ¿no? Son grandes obras, obras extraordinarias, ¿no? Pero el problema es que a veces no se pueden aplicar, por decirlo así, o por lo menos no de una manera tajante, por decirlo así, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Es decir, que aquí lo que tenemos que hacer es crear nuestros propios, ¿no?, glosarios, ¿no?, en este caso. Es decir, que a un chico universitario que estudia aquí español y tal, ¿no?, le va a ser muy extraño, le va a ser realmente incluso muy difícil, ¿no?, utilizar, ¿no?, un glosario que se ha hecho, digamos, en Madrid y por academias de la lengua. Es decir, hay que adaptarse, eso es fundamental y nosotros somos muy conscientes de eso, ¿no?, de que tenemos que adaptarnos al contexto, al medio de este país. Y por eso hemos creado, hace poco se ha terminado también, todavía no sé si está en línea o si no está, debería estar muy pronto, ¿no?, un diccionario o glosario de términos jurídicos. Ahí es importantísimo, claro está, el inglés. Ahí aparecen términos en inglés y después con la traducción, ¿no?, más apropiada, que obviamente en este caso Javier Junceda, que es un gran jurista, ¿no?, ha realizado con un grupo también de colegas. Creo que va a ser realmente importante. Y por otro lado, también en esta misma línea, se ha elaborado, ¿no? Y igual también estará, me imagino que esto podrá salir de aquí a 2 o 3 meses ya, ¿no? Pero está muy avanzado el trabajo que dirige Marcela Testay, por cierto, que vive en Houston, ¿no? Y es un glosario de terminología médica. También importantísimo, claro está, ¿no? Indudablemente existen ya, ¿no?, glosarios, pero yo creo que en ese sentido la academia tiene que estar ahí, ¿verdad? Y sobre todo porque muchos de nuestros académicos son expertos, ¿no?, en el tema, y en este caso, obviamente, el caso de Junceda y en el caso de Marcela Testay, pues son también expertos en sus respectivos campos, ¿no? Aparte de eso, obviamente, hemos publicado. Yo personalmente, ya muy personalmente, he pensado siempre que al fin y al cabo es lo que queda, ¿verdad? Y lo que queda son los libros, sean en línea o sean impresos, ¿no? Creo que la Academia Norteamericana tiene ese deber, creo que es un verdadero deber, de publicar, ¿no? De publicar, y claro, cuando se habla de publicar, para nosotros es fundamental, es importantísimo, es que no sería lógico no hacerlo así, ¿no? Tener siempre un poco el marbete, por decirlo así, ¿no?, de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos. Por un lado, libros de tipo, digamos, histórico, ¿verdad? Por ejemplo, fin, se ha publicado ya un libro sobre la Florida, es muy importante desde el punto de vista histórico. Se ha publicado un libro sobre los californios, también importantísimo, ¿verdad? La presencia del mundo hispano, por decirlo así, ¿no?, en California. Es un libro realmente interesantísimo, lleno de datos y de cosas interesantísimas que realmente no sabíamos, ¿no? Este libro lo ha realizado Víctor Fuentes, que vive en Santa Bárbara, es un profesor que lleva muchísimos años, ¿no?, en Santa Bárbara. Es decir, por un lado tenemos ese aspecto, digamos, histórico, que nos interesa porque es una manera de recobrar, ¿no?, la presencia hispánica, vamos a decirlo así, o hispana, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Es que a veces cuando tomamos, ¿no?, un libro, digamos, de historia de los Estados Unidos, pues parece ser que Estados Unidos, ¿no?, que la historia
historia de este país, comienza con los peregrinos, ¿no? Los famosos pilgrims, ¿no? Y prácticamente, si se dice algo, se dice en pocas líneas, ¿no? Se menciona a Hernando de Soto, se menciona quizás un poco a Cabeza de Vaca, pero poco más, ¿no? Y entonces creo que es muy importante, ¿no? Recuperar todo ese pasado que está ahí, ¿verdad? De hecho, también Steve Strange, que es un miembro de nuestra academia, está preparando un libro de una especie de antología, digamos, ¿no? Con textos a veces interesantísimos, en español, claro está, ¿no? Escritos ya en lo que hoy realmente constituyen los Estados Unidos, ¿no? También es importante por los niños, es decir, en las escuelas, ¿no? Que los chicos, incluso también los universitarios, ¿no? Los que estudian español, pues hoy en día tenemos muchísimos estudiantes, no solamente anglos, tenemos estudiantes de origen hispano, son los famosos, ¿no? Estudiantes de las heritage speakers, ¿no? Son estudiantes de herencia, por decirlo así, ¿no? Que se dan cuenta de que el español hoy en día en Estados Unidos es cada vez más importante. Ellos tienen ya, ¿no? Una base, es decir, pueden hablar un español, digamos, a nivel doméstico si quieren, ¿no? No a un nivel, digamos, más sofisticado, por decirlo así, ¿no? Entonces se dan cuenta de que les conviene realmente y tienen ese interés. Es algo que yo he visto, ¿no? A lo largo de los años. Esto ha ido cambiando y en los últimos 15, 20 años, ¿no? Sobre todo en las aulas, ¿no? En lo que aquí se llaman salón de clases, ¿no? En las aulas, pues he visto que estos estudiantes de origen puertorriqueño, de origen dominicanos, en fin, de casi todos los países de Hispanoamérica, ¿no? Que han nacido aquí ya, que vienen, es una segunda generación. Hay gente, son jóvenes que están muy interesados, ¿no? En no perder, ¿verdad? La lengua, no solo en no perderla, sino de mejorarla, cada vez mejorarla, porque quieren ser realmente bilingües. Eso es obvio, ¿no? Que para sus vidas profesionales va a ser muy importante, ¿no? Y se dan cuenta de eso. Así que yo creo que un poco del futuro de la enseñanza, digamos, del español en Estados Unidos está ahí, ¿verdad? Yo me lamento siempre de que no existen realmente todavía, ¿no? Buenos textos, ¿no? Para este tipo de estudiantes. Obviamente, ese tipo de estudiante tiene ventajas, obviamente, que abre la boca y su español es relativamente bueno, es decir, ¿no? Tiene ya un cierto vocabulario, la pronunciación es correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Le falta mucho más, como es natural, ¿no? Pero para eso está la universidad y, en fin, están centros de estudios, ¿no? Donde pueden mejorarlo cada vez más. Creo que eso es, por ese lado, es importante. Y por otro lado, la desventaja que tienen también es que tienen una interferencia muy grande del inglés. Es curioso. Es decir, tiene una interferencia mucho más grande que la que puede tener un anglo, ¿no? Un anglo aprende quizás un poco como desde una tabula rasa, ¿no? Pero el chip hispano tiene que a veces que reaprender, ¿no? Una serie de términos, de expresiones, etcétera. Y claro, la preocupación nuestra, por decirlo así, mía en particular, no es tanto la cuestión del léxico, de vocabulario, ¿no? Realmente me parece a mí que eso no es importante. Lo que es importante siempre es que el español que hablamos no siga realmente unido en un sentido más bien sintáctico. Cuando la sintaxis ya comienza, ¿no?, a anglicarse cada vez más, ahí puede haber un problema. Quizás no, uno no puede predecir, ¿verdad?, en el futuro, pero eso está ahí, se está viendo, ¿no? Y la verdad es que tampoco se puede hablar solamente de Estados Unidos, ¿no? Yo recibo a veces cartas, mensajes electrónicos donde me utilizan formas que a mí cada vez me parecen más extrañas, ¿no? Y sin embargo, pues son cada vez más populares. Y llegará un momento que habrá que utilizarlas, ¿no? Me duele, y digo la palabra siendo muy consciente de lo que digo, ¿no? Me duele a veces, ¿no?, que, por ejemplo, ciertos usos del subjuntivo, por ejemplo, ¿no?, se vayan perdiendo, que se utilice mucho más el infinitivo, que me parece una cosa, bueno, como más simple, ¿verdad?
y pienso que el subjuntivo a veces te permite, ¿no?, unas sutilezas de la lengua, ¿no?, que no se puede dar ¿verdad?, con otras formas verbales, ¿no? Pero ya digo, eso es una opinión muy personal, ¿no? En el caso del futuro, pues es igual. A veces no veo que se utilizan formas como, ¿qué digo yo?, ¿no? Te estaré mandando tal cosa, ¿no? Pero ¿por qué te estaré mandando, no? Cuando siempre se ha dicho te mandaré, utilizar el futuro, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de eso, claro, el abuso también del gerundio, ¿no? Igual soy muy consciente de que las lenguas son siempre organismos vivos, ¿no? Son organismos que van cambiando, ¿no? Sin embargo, hay un poco, como diría yo, una especie de genio de la lengua, por decirlo así, ¿no? Que quizás convenga mantener. Ya digo, no soy purista en absoluto, ¿no? En este caso, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos publicado ya dos libros orientados precisamente a este tipo de estudiante o público en general, hispano en Estados Unidos. Es decir, que la academia está en la calle, no estamos en ese bastión, digamos, ¿no?, de académicos encastillados, ¿no?, en nuestro mundo, etcétera, en absoluto, en absoluto. Estamos muy conscientes, ¿no?, de cómo se habla en la calle, en los medios, por supuesto, de comunicación, etcétera, 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 ¿no? Y hemos publicado ya dos libros que llevan el título de Hablando bien se entiende la gente. Hablando bien se entiende la gente, primero y segundo volumen, ya hemos terminado básicamente el tercer volumen también, eso los publicaron, los dos primeros fueron publicados por la editorial Santillana de Miami, y están dirigidos, ya digo, a un público general. Muchos de estas pequeñas cápsulas, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Son pequeñas cápsulas que hemos leído también por televisión, ¿no? En Mundo Fox en California y aquí también en Univisión, etcétera, ¿no? De una manera se han escrito por un grupo de gente de la academia, que a veces incluso nos reunimos, ¿no?, en Manhattan, en Nueva York, y nos pasamos a veces días trabajando en esto, para que se mejore realmente el español. Si se puede decir en español, ¿por qué decirlo en inglés, ¿no? Si se puede decirlo en español, ¿por qué tener que usar una forma anglicana, por decirlo así, ¿no? Pero claro, hay que acercarse al público siempre, ¿no? En este caso en particular, ¿no? En un tono, digamos, jocoso o jocoserio, si quieren, ¿no? Porque no se le puede ir al público con gramatiquerías. La gente se aburre y obviamente no quiere, no, y además no tiene por qué tampoco, ¿no? Gente que está dedicada a otras cosas y que tienen otras preocupaciones, digamos, ¿no? Y sin embargo, pues con estas pequeñas cápsulas, que son pequeños diálogos muy breves, ¿no?, de personas que viven aquí en Estados Unidos, una utiliza una forma incorrecta, entre comillas, la otra persona le corrige, pero siempre de una manera jocosa, ¿verdad? Creo que han tenido muchísimo éxito. Y también, hay que decir, es la verdad, son libros que han sido criticados, a veces realmente de manera incomprensible, por lo menos para mí, ¿no? Porque todo lo contrario, lo que queremos es que esta persona en particular, ¿no?, este hispano que vive en Estados Unidos, ¿no?, que a lo mejor lleva muchos años aquí, que a lo mejor no tiene, ¿no?, un nivel, digamos, de escolaridad muy alto, que es muy frecuente aquí, eso no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Eso no tiene nada de malo, es así, ¿verdad? Es así. No significa que sea el español del pobre o el español del emigrante, todo eso va cambiando cada vez más. Ya lo vio además don Humberto López Morales, ¿no?, en uno de sus libros, ¿no? Conoce muy bien la presencia hispana aquí en Estados Unidos, pero de todas maneras existe, ya digo, existe este problema así entre comillas, digamos, ¿no? Lo que queremos es que ese español, ¿no?, mejore, y que a la hora de
presentarse a una entrevista, por ejemplo, un chico de estos hispanos, un joven hispano, de origen hispano, bilingüe, etcétera, ¿no? Y se le hable en español, pues que pueda, ¿no? Pueda conversar, que pueda hablar en un español mucho más, digamos, rico. No me gusta el término académico, yo no entiendo muy bien lo que es eso de español académico, ¿no? Pero sí un español universal, quizás sea así, ¿verdad? Es lo que pretendemos realmente en la academia. A veces con muchísimas dificultades. Es una academia que no tiene apoyo, digamos, económico ni del gobierno español, ni por supuesto del gobierno estadounidense, ¿no? Y menos en la época en que vivimos, donde, como ustedes saben, cada vez más, ¿no? A partir, en fin, del nuevo presidente y de todo su elenco, por decirlo así, ¿no? Ha habido un gran rebrote, realmente rebrote porque ha estado ahí siempre, ¿verdad? Y me refiero a una hispanofobia, ¿no? Una hispanofobia que en estos momentos es cada vez más rampante. También es verdad que a veces se utiliza la lengua como pretexto, en el fondo, para atacar, ¿no?, la presencia hispana en este país. Entonces saben perfectamente, es verdad, a qué me refiero. Yo ya en los años 80, a principios de los 90, escribí un artículo que presenté, ¿no? Precisamente en la Real Academia Española, ¿no? Y después se publicó en las memorias de aquel congreso en Madrid, ¿no? Donde hablaba de estos organismos hispanófobos, ¿no? Y me refería entonces, por ejemplo, uno de los más virulentos, de los más fuertes, ¿no? Que es el English Oldies Movement, ¿no? Que, como ustedes saben, ¿no?, tiene una sede en Washington, maneja millones de dólares, y curiosamente está presidido este movimiento por un chileno, lo cual tampoco debe extrañar tanto, ¿no? Recuerden ustedes que Torquemada, ¿no?, el gran inquisidor, era de origen judío, ¿no? Entonces, estas cosas ocurren, ¿no? Pero sí es verdad que en algún momento salieron a relucir una serie de memorandos, digamos así, ¿no? Donde se hablaba muy mal, de manera despectiva, peyorativa, racista, de los hispanos en general en este país. Es decir, que esa ideología, porque al fin y al cabo es una ideología eh, que ha estado ahí, y que ahora, ¿verdad?, parece ser que, bueno, se siente como, digamos, o por lo menos la gente que piensa así, se siente como avalado, digamos, ¿no?, por el gobierno de Washington. No les tengo que decir, ustedes ya recuerdan, ¿no?, cuando al poco tiempo de comenzar, digamos, ¿no?, la presidencia de Donald Trump, ¿no?, pues el cibersitio o sitio web, ¿no?, en español de Washington, de la Casa Blanca, ¿no?, desapareció. La Real Academia envió un comunicado quejándose, obviamente nosotros hicimos también, y la Academia Mexicana también, ¿no? Hay gente que piensa que no se hizo todo lo que se tendría que haber hecho, ¿no? Pero en fin, el hecho es que, bueno, tampoco se puede hacer demasiado, ¿no? Nos quejamos, escribimos a diferentes congresistas, etcétera, ¿no? Y no sé qué va a ocurrir en el futuro. De todas maneras, el español, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir, es imparable en este país. Es imparable. Ya hay gente que piensa que, en fin, los hispanos, a diferencia de otros grupos, alemanes, italianos en particular, se aferra a su lengua y a su cultura como el que se aferra, no sé, a un clavo ardiente, ¿verdad? Y eso es así. Eso es así. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, es imposible predecir, pero desde luego por lo que se va viendo, ¿no?, ya es que habrá en este país zonas muy amplias, ciudades en particular, pero también zonas, incluso estados, ¿no?, que van a ser básicamente bilingües.
¿eh? Pensemos en Miami, por ejemplo, ¿no? Donde el español, bueno, pues cada vez se habla más, incluso hay gente no anglohablante, ¿no? Monolingües que se sienten, bueno, como marginados, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues que aprendan español, ¿no? Tampoco es, ¿no? Nosotros aprendemos inglés. Y por otro lado, pues, ¿qué digo yo? Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Chicago, una población cada vez mayor, ¿no? De hispanos, de todo ciento de los hispanos, digamos, en Estados Unidos provienen de México. Provienen de México. El país es inmenso, ustedes lo saben. Este país es inmenso y entonces para una academia como la nuestra tenemos 50 miembros numerarios que están en diferentes estados del país, tenemos 150 correspondientes y después un grupo grande de colaboradores que pueden vivir como los correspondientes en cualquier parte del mundo. Pero para abarcar ese territorio tan inmenso, ¿no? Pues lo que vamos haciendo poco a poco, poquito a poco, ¿no? Es creando una serie de delegaciones que hasta cierto punto serán y son independientes, ¿no? Son parte de la Academia Norteamericana, ¿no? Pero ellos podrán también formar, ¿no? Comisiones, ¿no? Para trabajar, ¿no? Particularmente en los problemas, digamos, lingüísticos que se presentan en esos estados, ¿no? Hasta ahora hemos fundado, por decirlo así, una en Miami en particular. Lo que queremos es que haya una quizás mayor, una comisión o una delegación, ¿no? Mayor para toda la Florida, ¿no? También tenemos otra en Washington. La de Washington, desde luego, es una maravilla, está presidida por Luis Alberto Ambrogio, ¿no? Con personas como Carlos Paldao, que es el vicepresidente, ¿no? Y que han hecho un trabajo, yo creo que extraordinario, ¿no? Algunos de ustedes estuvieron en el primer congreso de la Academia Norteamericana, que se celebró en Washington hace 3 años, si no me equivoco, algo así. Fue un verdadero éxito, y yo, claro, como director de la academia, pues me sentía feliz, ¿no? Porque aquello había salido muy bien, había tenido un gran impacto, digamos, ¿no? En los medios de comunicación. Y ahora, pues a raíz de eso, pues se ha hablado de celebrar el segundo congreso que tendrá lugar también, ¿no? En el 2018, ¿no? Tendrá lugar también en Washington, en la biblioteca del Congreso. Así que están todos invitados. Recuerden que para ponerse en contacto con nosotros solo tienen que conectarse, digamos, con nuestro sitio web, o cibersitio, como intentamos decir aquí, ¿no? alle.us, ¿verdad? O escribir simplemente a la Academia Norteamericana, ¿no? Por si tienen interés. Ahí lo que vamos a hacer ahora muy, muy pronto es también crear un blog, un sitio, ¿no? Para este segundo congreso. Así que ahí tendrán toda la información, ¿no? Y tenemos encantados, ¿no? Para que ustedes puedan participar. Así que, sin más, yo creo que podríamos pasar, ¿no? a un periodo de preguntas, comentarios y lo que ustedes quieran, ¿no? Así es, Gerardo. Muchas gracias por su presentación, muy, muy interesante todo. Muchas gracias. Bueno, como usted ya lo dijo, podemos iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Ya de hecho tenemos algunas preguntas por escrito y seguramente habrá más. Les recuerdo a los asistentes que pueden preguntar por escrito en el chat o pidiendo el micrófono, y podemos nosotros habilitarlo para poder hacer saludar al público, a Gerardo, y hacer su pregunta de forma oral. Estupendo, muy bien. Bien, Gerardo, nuestra primera pregunta es la siguiente, es de Alberto Gómez Font. Hombre, mi amigo. Y Alberto, yo lo había invitado a participar con el micrófono, pero bueno, él está haciendo sus preguntas por escrito. Cualquier cosa, Alberto me puede pedir el micrófono y yo se lo habilito con mucho gusto. Bien,
Le leo la primera pregunta, Gerardo. Sí. ¿Crees que el español estadounidense es el español más moderno? ¿Podría ser el español más prestigioso en un futuro? Bueno, lo de prestigio moderno, yo creo que sí se puede hablar al fin y al cabo, ¿no? Porque como dije antes, ¿no? Muchos de los fenómenos lingüísticos que ocurren aquí son los primeros, digamos, ¿no? Y después aparecen en otros países también de lengua española, ¿no? Ahora, de prestigio, el problema del prestigio tiene que ver mucho, claro, con digamos, el nivel, ¿no? El nivel cultural, el nivel económico del hispano. Es impredecible, indudablemente. Lo único que puedo decir es que igual en los últimos 15, 20 años, ¿no? Ese nivel es cada vez mayor. Es decir, hay cada vez más digamos, ¿verdad? Un prestigio, por decirlo así, ¿no? En el hispano y en la lengua que habla. Es decir, no se puede separar tampoco, ¿no? La cultura, en este caso, de la lengua. Yo creo que sí, que en el futuro se podrá hablar de un español tan prestigioso como el español de cualquier otro lugar. Desde luego, yo recuerdo siempre en mis clases cuando les preguntaba a los chicos, ¿no? Bueno, ¿y en qué país se habla el mejor español, ¿no? Y es curioso que muchos de ellos inmediatamente decían, bueno, España, 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 ¿no? Otros decían Colombia, Colombia, Colombia y tal, ¿no? Entonces a veces se quedaban un poco perplejos, ¿no? Cuando yo les decía que realmente no existe un país donde se hable mejor español, ¿no? Que todo tiene que ver, ¿verdad?, con el nivel cultural de la persona que lo hable donde lo hable. Es decir, que esto del prestigio tiene que ver muchísimo, por supuesto, con la política fundamental. Siempre hablamos de los 50 millones, ¿verdad? Y tú sabes perfectamente, querido amigo, que los políticos no, a los políticos se les hace la boca agua cuando hablan de los 50 millones de hispanos. Y yo siempre he dicho que realmente está bien que haya, ¿no? El número es importante, indudablemente, ¿no? Pero que es mucho más importante no que nos cuenten, sino que contemos, ¿verdad? Y para que nosotros contemos, para que el hispano cuente en este país, tiene que tener una representación política realmente importante por hispanos, ¿no? Que se den cuenta de que la educación es fundamental. Es fundamental. Pero ya digo, eso tiene que ver, eso está relacionado totalmente con el mundo de la política, ¿no? Desgraciadamente, me parece que en estos momentos no estamos viviendo, ¿no? ¿Verdad? Los tiempos mejores en ese sentido, ¿no? Pero las cosas cambian, las cosas pueden cambiar. Pero yo digo, teniendo una perspectiva de muchos años, ¿verdad? Muchos de nosotros la tenemos porque hemos vivido aquí durante 20, 30, 40 años, ¿no? Y entonces quizás en aquel momento pues no se podía hablar de prestigio de ningún tipo, ¿no? Yo creo que eso ha ido cambiando y cada vez a mejor. Y yo creo que quizás en el futuro también se podrá hablar de un español, ya digo, no sé si de prestigio, no sé si la palabra sería prestigioso, ¿no? Pero sí un español universal, un español, ¿no?, que esté a la altura de cualquier español de otros países, ¿no? Creo que la imagen del español, de la imagen negativa que a veces se tiene del español de aquí, eso tiene que ir cambiando. Y a veces simplemente por personas que no conocen la realidad de este país, ¿no? Recibo a veces invitaciones para alguna entrevista o algo, ¿no? Y lo primero que me dicen, bueno, ya sabemos que el español que se habla allí es muy malo, ¿no? Bueno, pues no es así, ¿verdad? Pues no es así. Español malo se habla aquí y se habla en Madrid y se habla en cualquier sitio, ¿no? Porque no tiene nada que ver, ¿no? Tiene fundamentalmente digamos, un nivel de educación y de cultura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha ido mejorando, ha ido mejorando. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos tres preguntas más de Alberto. La siguiente es, ¿hay un acento característico del neoespañol estadounidense? No lo hay precisamente porque, claro, somos todos, ¿no? Provenimos todos de diferentes países. Lo que sí se da, en mi caso, y en tantos otros, claro, ¿no? Es a un nivel, no digamos, de pronunciación, ¿no?
sino más bien de léxico. Es decir, inmediatamente, ¿por qué? Porque hacemos referencias, ¿no?, a realidades de este país, ¿no?, que solo nosotros, por decirlo así, no comprendemos, ¿no? Ciertas ironías, por ejemplo, ¿no? Están referidas sobre todo a la, digamos, a la realidad de Estados Unidos. En ese sentido, sí, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es decir, yo, por ejemplo, y perdonen que me cite a mí mismo, ¿no?, escribí una novela, ¿no?, que se llama Los amores y desamores de Camila Candelaria, ¿verdad? Si yo me hubiera quedado en España, ¿verdad?, o si no sé, viviera en otro país y tal, quizás no la hubiera podido escribir. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando escribí la novela, pensé en que la protagonista iba a ser puertorriqueña y la novela iba a estar en primera persona. ¿Mm? Es decir, que la voz del autor en este caso no tenía que quedar un poco impostada, por decirlo así, ¿no? Es decir, que me tuve que convertir un poco en puertorriqueña. La novela la cuenta, la narradora cuenta, habla, ¿no?, en primera persona. ¿Cómo pude hacerlo? Simplemente porque he vivido 20, 30 años, ¿no?, en contacto con puertorriqueños. Creo que eso es importante, ¿no? Y los puertorriqueños tienen contacto con los mexicanos, entonces de ahí indudablemente viene también una especie de, ¿cómo diría yo?, ¿no?, de trasvase, si quieres, ¿no? A veces léxico, yo no sé hasta qué punto si se puede hablar de fonético, pero desde luego desde el punto de vista léxico, sí. Es decir, yo aprendo y mi lengua se enriquece, ¿no?, de términos de puertorriqueños y últimamente sobre todo de dominicanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tengo contacto con todos ellos, ¿no? Y ellos tienen conmigo, como es natural, ¿no? Así que yo creo que eso es, y para un escritor, claro, eso es una maravilla, ¿no? Una riqueza extraordinaria, ¿no? En el caso de vocabulario, de expresiones, ¿no? Y por supuesto que te da la oportunidad, ¿no?, de estar en contacto, de vivir de una manera muy íntima, si quieren, con personas de otros países. Y aquí en Nueva York en particular, pues claro, eso se da con una abundancia extraordinaria, y me imagino que en Los Ángeles y en Miami también con otros grupos, ¿no? Bien, Gerardo. Tenemos Sí. otra pregunta. Ya relacionado con una tierra muy tuya, la pregunta es, ¿el español de Tánger es diferente a Sí. otros de esa zona? Pues fíjate, es interesantísimo, ¿no?, una pregunta, porque le voy a dar le voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Fue que hace ahora, pues no sé, quizás unos 15 años, 20 años, ¿no? Yo viví en Tánger desde el 56, 57, emigramos de España, de Málaga en particular, a Tánger, y viví allí realmente hasta que me vine a Estados Unidos, que mi casa estaba en Tánger, ¿no? Yo fui a estudiar a Granada, pasé un año en Salamanca, ¿no? Pero siempre volvía a Tánger, es decir, donde yo hice el bachillerato, ¿no? Y me crié, por decirlo así, ¿no? Y me crié con gente igual, por eso quizás no fue, al llegar a Nueva York, quizás el choque no fue tan grande, ¿no? Porque me crié pues con gente que hablaba francés, ¿no? Con gente que hablaba árabe como es natural, dialecto marroquí, ¿no? Me crié con sefarditas, interesante en ese sentido. Lo que sí hay ahí, indudablemente, la mayoría de nosotros, digamos, tangerinos, por decirlo así, ¿no? Es un sustrato andaluz, sin ninguna duda, un sustrato andaluz, ¿no? Pues igual, en el sentido del léxico, pues obviamente cuando los tangerinos hablamos, ¿no? Pues hablamos del bacal, por ejemplo, no hablamos de la bodega, ni hablamos de la tienda, todos nos entendemos, ¿no? Ese tipo de cosas es realmente interesante, ¿no? No me refiero tanto ya después a formas dialectales, ¿no?, que por ejemplo, ¿qué digo yo? La jacaitía, ¿no? Todos sabemos palabras, etcétera, ¿no? Igual, fíjense, por ejemplo, en el caso de Ángel Vázquez, ¿no?, que escribió esa novela extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, quizás no demasiado conocida, ¿no?, que es La vida perra de Juanita Narboni, ¿no? Donde se utiliza, la novela no está escrita en jacaitía, como a veces se dice, ¿no? Pero sí muchos términos de jacaitía. ¿Por qué pudo escribirlo? Porque Ángel Vázquez era tangerino y había vivido allí toda
toda su vida, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de mezclas, ¿verdad? Como con el cóctel, ¿no? Una serie de mezclas de diferentes lenguas, de diferentes acentos, ¿no? Lo que sí puedo decir es que a veces me he encontrado con personas, a veces no sé de dónde son, pero inmediatamente reconocemos, o yo reconozco y ellos reconocen, ¿no? De que realmente somos de origen tangerino. Eso es curiosísimo, ¿verdad? Eh, y no sé si se ha estudiado realmente a fondo, pero valdría la pena. Ahora, desde luego, a nivel léxico, por supuesto que sí. Yo sigo utilizando, sobre todo, claro, cada vez que hablo con personas que o están en Tánger o han vivido en Tánger, ¿no? Eso es parte de mi identidad. Marruecos es parte de mi identidad. Creo que de alguna manera conozco Marruecos mejor que España, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista geográfico, territorial. Bien, muchas gracias, Gerardo. Estamos con la última pregunta de Alberto, dice que ya no lo molesta más. No le tengo. La pregunta es, ¿los medios de comunicación hispanos en los Estados Unidos Sí. ayudan a formar un español culto estándar estadounidense? Pues mira, yo creo que sí, creo que sí, a pesar de los pesares, claro está, ¿no? Pero no solamente los medios así en general, que digo yo, incluso las telenovelas, ¿verdad? Salvador Caja, por ejemplo, de la Real Academia, ¿no? Ha defendido siempre, ¿no? Y ha hablado siempre de manera muy positiva, ¿no? El caso de las telenovelas porque ayuda, ¿verdad? Ayuda a que ese español mejor en particular, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación, en este caso, bueno, no hace falta mencionar, ¿no? Nombres y tal, pero creo que sí, creo que ayuda muchísimo. Claro, tienen una responsabilidad enorme, enorme. Y no solamente en, digamos, la televisión, digamos, hablemos, por ejemplo, de la publicidad, fíjense, ¿no? Y ahí hay igual, ahí hay a veces traducciones que son horrendas, son horribles, ¿no? Pero que a veces están dirigidas, ¿no? A un público joven y tal, ¿no? Y eso pues puede hacer, no sé si mucho daño o no, hasta qué punto, ¿no? Pero sí puede ser un poco incluso contraproducente, ¿verdad? Con la idea del bilingüismo en este país en particular, ¿no? Pero en general la televisión, Univisión, Mundo Fox, etcétera, en fin, o la radio en particular, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que eso ayuda, ¿no? Un poco, sobre todo en el nivel léxico más que otra cosa, ¿no? La gente aprende palabras nuevas, aprende giros, ¿no? En general aprende a expresarse mejor, ¿no? Sin que sea, ya digo, algo, en fin, no es la universidad tampoco, pero está ahí, y bueno, y Internet igual, ¿no? Internet igual. Desde luego, hablando, por ejemplo, con Ignacio Bosque, ¿no? Esto de las jergas, etcétera, etcétera. Y él decía que a él no le preocupaba realmente, que el joven se da cuenta de que, bueno, cuando chatea, pues chatea, ¿no? Y ese término, ¿no? Y ahí utiliza todo tipo de formas jergales, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Pero a la hora, ya digo, de escribir un trabajo, de hablar con, no sé, un abogado, un profesor o quien sea, un médico, lo que sea, ¿no? Se expresa perfectamente, ¿no? Hay gente que no piensa así y piensa que cada vez el español no se va empobreciendo. Yo creo que no se va empobreciendo ni mucho menos, ¿no? Pero que sí, hay que tener una mente abierta, ¿no? Y estar muy al día en cómo se habla, en cómo se escribe, etcétera. La escritura, desde luego, ya es otro mundo, ya es otro nivel. La escritura es siempre, ¿verdad? Tiene un nivel formal, por decirlo así, ¿no? Que se escribe mejor, que se escribe peor, pues, en fin, eso ya es discutible. Desde luego se escribe mucho, a veces quizá demasiado, ¿no? Pero yo creo que hay que ser optimista, quizá yo sea demasiado optimista en ese sentido, ¿no? Pero sí, yo creo que en general, los medios de comunicación, ya digo, no solamente los de Estados Unidos, ¿no? Otros países, claro está, la gente ve hoy en día, ¿no? Otros canales, no solamente los de aquí, de Estados Unidos, todo eso yo creo que ayuda realmente eh, a, a, que el español que utilice esa persona sea cada vez mejor. Bien, Gerardo, muchas gracias.
Bueno, otra persona del público, Carolina Ruiz, dice lo siguiente: tengo una pregunta con respecto al español de Estados Unidos, ya que no lo conozco demasiado. ¿Hay una influencia importante del inglés en su gramática o difiere mucho de la gramática española que conocemos? No difiere tanto, digamos, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. La gramática es la misma, básicamente la misma. Lo que sí hay, creo que lo mencioné antes, ¿no? Es, claro, quizás una influencia mayor del inglés. A un nivel léxico tampoco me preocupa demasiado. Aquí todavía no se ha mencionado un término que a muchos de nosotros, a algunos les preocupa, a otros piensan que realmente no hay que darle importancia, ¿no? Que es el Spanglish, ¿verdad? O Spanglés. Que primero hay que tener en cuenta que que ya hace 2 años o 3 años, ¿no? Apareció por primera vez en el diccionario de la academia, ¿no? En el diccionario de la academia. Spanglish como una modalidad no popular, ¿no? Del español de Estados Unidos. Es como más o menos como aparece ahora en el diccionario. Nosotros mandamos, la profesora Domnita Dumitrescu, que es una de las expertas, digamos, Silvia Betty también, ¿no? Que conoce muy bien este fenómeno, un fenómeno lingüístico, nada nuevo, por cierto, pero quizás cada vez mayor en este país, ¿no? Ahí sí, ahí indudablemente hay de todo, es decir, ahí no, primero hay calcos por todos lados del inglés, ¿no? Hay préstamos también, ¿no? E incluso en la sintaxis, ¿no? También eso ha sido estudiado bastante, ¿no? Eh, yo creo que sí, en el caso del Spanglish sí, ahí hay una serie de cambios muy grandes. Ahora, en el español universal, entre comillas, que hablamos todos, ¿no? Lo que sí puede haber, ya digo, son estos términos, ¿no? Estos vocablos, ¿no? Estas voces, ¿no? Que a veces provienen del inglés, ¿no? La gente incluso a veces se mofa, ¿no? De estas palabras que utilizamos, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Llegan a ser parte del español de Estados Unidos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, yo hace, no sé, 20 años a lo mejor me horrorizaba cuando algún estudiante o algo, ¿no? Me hablaba de aplicar, ¿no? Pues yo tengo que aplicar por este trabajo, ¿no? Del to apply, del inglés, claro está, ¿no? Pero cada vez se utiliza muchísimo más y llega un momento que eso va a ser una forma, ¿verdad?, del español de Estados Unidos. No tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Sobre todo, ya digo, porque todos sabemos que la lengua la hace la gente, ¿verdad? Los académicos podemos, ¿no? Dar guías, pautas, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿no? A veces son, ¿qué digo yo?, batallas perdidas, como por ejemplo ese término que se utiliza muchísimo ahora, que es el de bizarro, por ejemplo, ¿no? Bizarro en español significaba algo galano, ¿no? Valiente, de coraje, hermoso, etcétera, ¿no? Y hoy en día por el inglés, por bizarre del inglés, quizás del francés también, pero del inglés se utiliza como algo raro. Aparece, ya digo, en los periódicos, en la televisión, en todas partes. En ese caso, sí se puede hablar de un español ya con un sabor, quizás en ese sentido, más anglicado que otros, ¿no? Pero, ya digo, en la gramática en sí, ¿no? Lo que es la sintaxis y tal, prácticamente es igual que cualquier otro español. Bien, Gerardo. Carolina también nos consulta si podría recomendar alguna obra literaria que contenga el inglés de Estados Unidos. ¿El inglés? Sí, el inglés de Estados Unidos. Supongo que será alguna obra de referencia, me imagino. No sé si se refiere a una obra literaria, ¿no? Lo que ella se refiere es una obra literaria, según lo que... Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de un autor, es curioso, ¿no? Me parece además muy bien que salga a relucir, porque al fin y al cabo es un escritor de Texas, de un pueblecito que se llama Mercedes, si no me equivoco, y es Rolando Hinojosa.
Rolando Hinojosa es un escritor extraordinario en español y en inglés. Lo hemos presentado ya varios años, ¿no?, al premio Cervantes, porque al fin y al cabo pensamos que lo merece. El hombre tendrá ahora 80 y tantos años, ¿no? Y tiene, por ejemplo, yo les podría mencionar Estampas del Valle, ¿no? Estampas del Valle está en español y en inglés. Y es interesante porque él mismo, en algunos casos, yo creo que casi todas las novelas, ¿no?, las autotraduce. Yo le preguntaba, es muy, muy buen amigo, yo le preguntaba que cómo decidía en qué lengua escribir, ¿no? Entonces me decía, no, pues según las experiencias, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, de una novela sobre con un fondo, digamos, de la guerra de Corea, donde él estuvo, ¿no? Pues es en inglés, evidentemente. Cuando él no crea un poco como Faulkner, ¿verdad? Una especie de territorio, digamos, allí en el pueblo de Mercedes, todo aquello, y habla de los personajes, ¿no?, de origen mexicano o mexicano, si quieren, ¿no? Obviamente eso lo hace en español. Así que yo creo que el caso de Rolando Hinojosa, y no es el único, ¿no?, el caso de Rolando Hinojosa merece ser más conocido y que la gente lea, ¿no?, varias de sus obras, ¿no? Los varones de Belken, en fin, es toda una saga realmente, ¿no?, tanto en español como en inglés. Yo creo que ese inglés, obviamente, es de Estados Unidos. Y es interesante porque Rolando Hinojosa Smith, durante muchísimos años, fue no profesor de español, como otros, ¿no?, sino profesor de inglés. Fue catedrático de inglés en la Universidad de Austin, en Texas, ¿no? Así que es realmente interesante. Otras novelas que han sido traducidas también, por ejemplo, y es que me interesa fundamentalmente que se conozca cada vez más, ¿no?, este corpus literario realmente importante, ¿no?, irregular como todos los corpus, ¿verdad?, pero donde hay novelas extraordinarias. Por ejemplo, en inglés en particular, se ha traducido al español, pero no por el autor, es Bless Me Última, de Rudolfo Anaya, en inglés. Una novela extraordinaria y que yo pondría, lo he hecho y lo vuelvo a hacer, ¿no?, lo pondría a la altura de 100 años de soledad. Sin embargo, claro, no es tan conocida, ¿no? Es decir que, ya digo, pero en particular, hablando de literatura en lengua española, ¿no?, en Estados Unidos, hay muchísimo y hay obras extraordinarias, ¿no? Ahora, cuando se está preparando, ¿no?, un corpus, ¿no?, ese corpus del español de Estados Unidos, que no he hablado de él porque, en fin, no hay tiempo, ¿no? Pero este corpus que ha comenzado, digamos, ya, ¿no?, a elaborarse en la última reunión que sostuvimos en la Universidad de Harvard, en el Instituto Cervantes, ¿no? Ahí este corpus del español de Estados Unidos, o el español estadounidense, todavía no sabemos muy bien, ¿verdad?, que por dónde va a salir la cosa, pero desde luego ahí a mí se me ha pedido en particular, como no soy lingüista, pues tengo que, de alguna forma, tengo que colaborar también. Se me ha pedido una serie de lo que yo decía era que me parecía importante que esas obras traducidas al español no sean traducidas por los propios autores, ¿no? Porque ya sabemos que, ¿no?, una traducción es otra obra, ¿no? Así que eso puede presentar, no sé, una particularidad muy, muy especial en la que yo no podría entrar, ¿no? Pero repito, les exhorto realmente, ¿no?, a que lean, ¿no?, obras en español o en inglés, claro está, ¿no? Escritores hispanos, hay de todo, es decir, hay autores que escriben en español nada más, como, que digo yo, el caso de Tino Villanueva, por ejemplo, casi todo lo que escribe es en español, es un poeta extraordinario, ¿no? Y después hay autores también que combinan las dos lenguas. No sé si se puede llamar Spanglish o no. Dentro del Spanglish, para muchos el Spanglish es básicamente el cambio de código, los cambios de códigos, ¿no?, del español inglés, inglés-español, etcétera. Esto lo hace muchísimo, por ejemplo, Giannina Bracci, ¿no?, que es una autora de origen puertorriqueño, lleva muchos años aquí en Nueva York, ¿no?, y ha escrito novelas estupendas, extraordinarias, ¿no? Así que, bueno, podríamos hablar muchísimo. Eso daría para otro webinario, ¿no?
Por supuesto, Gerardo. Bueno, vamos con una pregunta más de John Vázquez. ¿Cuál es su opinión sobre la creciente tendencia gráfica en el español hispanounidense de eliminar el uso de los signos invertidos de exclamación e interrogación iniciales? Pues mira, yo creo que eso es realmente negativo, es decir, si en español existen, no, pues hay que utilizarlos. Simplemente no hemos dedicado, la verdad, no le hemos prestado demasiada atención, ¿no? a ese fenómeno, pero sí es verdad que existe, ¿no? Pero desde luego desde la academia tenemos que combatirlo, es decir, ¿no? Si existen los dos signos de exclamación o de interrogación, etcétera, hay que utilizarlos. Ahora, le confieso que yo personalmente, sobre todo cuando escribo mensajes, por ejemplo, electrónicos, ¿no? Etcétera, correos electrónicos, ¿no? O correles, como a veces utiliza Emilio Bernal Labrada de nuestra academia, entonces yo a veces simplemente utilizo, por ejemplo, de interrogación, utilizo el que cierra, digamos, la pregunta. Y a veces incluso lo he utilizado en la escritura creativa, ¿no? Porque es un poco como dejar abierto, la verdad, no, hay una cierta ambigüedad que a mí particularmente a veces no me ha intrigado y me gusta, ¿no? Ahora, eso no significa, ¿no? Que tengamos que prescindir de esos signos, ni muchísimo menos, están ahí en español, ¿no? Y hay que utilizarlos, ¿no? En inglés, obviamente, es distinto, es innecesario, ¿no? Porque a veces las partículas que comienza la pregunta, pues ya te indican que hay una pregunta. Muy bien. Bien, Gerardo, muchas gracias. Esa ha sido la última pregunta del público por ahora. Tenemos también un comentario en el chat también de John, que lo ha compartido con toda la audiencia, así que creo que todos han tenido la oportunidad de leerlo. Por ahora no tenemos otras preguntas. No sé si usted quiere dar algún mensaje final. Bueno, nada más, primero, claro, agradecerle a mi querida amiga Aurora Humarán, ¿no? Que hace un trabajo realmente extraordinario, ¿no? Como directora, presidenta de este grupo de traductores e intérpretes, ¿no? Y que me haya brindado la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablarles de, bueno, muy claro, de un tema para mí, ¿no? Muy querido, que es al fin y al cabo la lengua española, ¿no? Ya estoy en esto, y recuerden ustedes que nosotros los académicos, en nuestro caso en particular, lo hacemos todo un poco por amor al arte. Aquí no recibimos ni un dólar. Eso creo que debe quedar claro, pero lo hacemos por amor a la lengua española, ¿no? Porque nos sentimos que es una lengua riquísima, nos sentimos que es parte de nuestra identidad, y que no queremos perderla, y además queremos que cada vez no sea más, no hablaré de fija y da esplendor, ¿no? Pero que sí, para que sea cada vez más rica, ¿no? Y con más pujanza. Yo creo que en este país lleva un poco la batuta en ese sentido, y en el futuro, ¿no? Pensaremos, y nos verán un poco como pioneros también, ¿verdad? Como nosotros vemos a aquellos señores, ¿no? Aquellos académicos que iniciaron, que fundaron la Academia Norteamericana de la Lengua. Así que muchísimas gracias a Aurora, a ti, Alejandro, por supuesto, y a todos los demás que han tenido, en fin, la gentileza, ¿no? Y la paciencia, ¿no? De escucharme y de verme hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gerardo. Me parece que tenemos en línea a Alberto, si no estoy confundida. Sí, si se me oye estoy en línea, si no, no estoy en línea. No, Gerardo, solo quería saludarte, y cuando hablaste del Spanglish, sí, pensé en ese otro Spanglish que quizás muchos de los que están escuchándote esta tarde desconocen, pero que tú y yo conocemos, muy cercano al sitio donde tú naciste, el Llanito.
Ah, claro, claro, claro. El Spanglish de España. Claro, 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 por supuesto. Sí, y a veces cuando hablo con la gente y tal, del Spanglish y tal, y yo les digo, ¿no? Y digo, bueno, pues si yo me crié un poco hablando Spanglish, ¿no? Les digo, y se asombran, digo, ¿por qué? Digo, claro, es llanito. Mi madre era de Gibraltar, ¿verdad? Y yo siempre, claro, por ejemplo, cuando yo me refería a las canicas, a las bolas de tal, para mí nunca fueron canicas, siempre eran meblis, que era lo que decía mi madre, lo que decía mi tío, lo que decía mi tía, ¿no? Meblis de marbles, del inglés, ¿no? Y del ikirban, y una cantidad de palabras, ¿no? Que sí, efectivamente, eso es parte de una especie de Spanglish, pero además con la gracia, ¿no? del andaluz, ¿no? Bueno, muy bien, no tenemos más preguntas, entonces nos quedamos todos pensando sobre este español tan especial. Y bueno, mil gracias, Gerardo, la verdad que fue un honor Gracias a todos. no, no, para nosotros, la verdad, todo este tiempo que nos dedicaste es súper Encantado. importante. El español de Estados Unidos es muy importante, quizás hasta de los más importantes, porque se monta sobre la plataforma de un país que no es, digamos, mucho más potente y poderoso y con presencia en los medios que la mayoría de o todos los países hispanohablantes. Así que no solamente no es importante, sino que es uno de los más importantes. Por eso a mí me alegró cuando en el 2004 alguien dijo San Antonio, y ojalá se haga algún día, ahora se hace el año que viene en la Argentina, pero a mí me parece que Estados Unidos debería ser el lugar. Y por supuesto que recomiendo a los colegas, yo soy correspondiente de la academia, colaboro en el grupo de lexicografía, y estuve en Washington, D.C., fue hermosísimo, fue una experiencia hermosa, así que me alegra que confirmes que la próxima conferencia se va a hacer otra vez en Washington, y desde la IAPTI te ayudaremos en todo lo que podamos para difundirlo, para que vayan muchos colegas. Muchísimas gracias. Ojalá puedan ir muchos, ¿no? Y allí nos veremos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas Alejandro, gracias a todos. gracias. Bueno, gracias a todos por compartir este mediodía con nosotros. Gerardo, ha sido un placer escucharlo. Su Gracias, charla, Alejandro, por toda tu ayuda, todo tu apoyo, cómo no, fundamental. su charla ha sido muy, pero muy buena. Muchas Y gracias. a todos los asistentes, gracias por participar hoy. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlo a nuestra casilla de correo info@yapti.org o en cualquiera de nuestras redes en Facebook, Twitter o LinkedIn. En nombre de todo el equipo de Yapti, les deseo un buen sábado. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.